Le dieron que estas andas se encajaban perfectamente, eran unas andas angarillas que eran para llevar los difuntos. Y entonces estaban aquí, todas hechas, pero estaban. Estuvo construyendo la iglesia, algo pasó, como se comentaba antes con la torre, que se tuvo que acabar de una manera como muy abrupta, muy repentina. Y por eso se tengo esto aquí. O ya se puso el altar, etc. Y aquí es muy curioso esta parte porque, aparte de este asunto que estoy comentando de la puerta que se ha cerrado, tenemos aquí una inscripción que es de las pocas que quedan al menos en la provincia de Burgos y que dan testimonio de la primera vez que se pintó la iglesia. Repito el video lo que os decía antes. Antes todas las iglesias del interior estaban pintadas de color. Es el que había. Lo que pasa es que corría peligro de caer, porque esos agujeros que se ven ahí eran vigas que sujetaban toda la estructura, pero estaban totalmente apolilladas, no tenían resistencia ya y ya había empezado un poco a inclinar. Y claro, en cualquier momento eso podía venirse abajo y el mal iba a ser mayor. Entonces se desmontó por una empresa especializada en restauración, se hizo un pequeño tratamiento de antipolilla, etcétera, previo, se catalogó pieza por pieza, está todo estudiado y se guardó. Esto sí que se ve claramente que es una iglesia defensiva, todo eso que se ve son almenas. La iglesia llegaba hasta donde se ven los canes, como la de Villamorón. Era la parte central más alta y la parte, las laterales un poco más bajas. Pero en ese momento hacen pues defensivo, lo levantan para hacer almenas y luego pues ya hacen un tejado corrido entero, ¿no? Pero ese es el matacán que protege justo la puerta. Este sí tenía 3 puertas también, hay 2 puertas que solo utilizamos habitualmente esta, pero aquí la otra, que si nos acercamos a ella es espectacular por el arco. En ella, pues, por ejemplo, se utiliza siempre cuando hacemos procesiones para sacar las andas, tiene más amplitud, ¿no? Pero bueno, pero sigue funcionando todavía. Entonces se puede ver, porque yo creo que merece la pena como espectacularidad del arco en sí. Y luego ya entramos adentro, no sé. Juraderos, ¿verdad? Donde se conjuraba a los vientos, y entonces eran unas oraciones que el sacerdote hacía pidiendo eso del buen tiempo y el buen tiempo para las cosechas, la lluvia, pero que no hubiese granizo ni fuegos, etcétera. Y luego pues se acompañaba con el toque de campanas, etcétera. Y entonces esta es el único conjurador que sigue todavía en activo. No es que hagamos el conjuro y que están los libros y se han restaurado ahora, sino que pues se sigue manteniendo desde el día 3 de mayo, que es la Cruz de Mayo, se enciende un par de velas en el interior y se mantienen encendidas. Hay unas señoras que vienen todos los días a cambiarlas hasta el día 14 de septiembre, que es la Cruz de septiembre. Es decir, todo el periodo de primavera, verano, cuando, efectivamente, que es cuando las cosechas y tal, es decir, se mantiene, se enciende. Y entonces, pues eso era la imagen que hay ahí de piedra que se presenta es Santa Bárbara. Es la patrona contra todo este tipo de situaciones climatológicas, sí, pues son las tormentas, ¿no? Y luego otro de los detalles que decíamos de picar las paredes, de dejar la piedra y tal, alguien, pues con muy buena intención, limpió este púlpito, como veis, de piedra precioso, pero sabemos que era policromado. Hemos perdido la policromía. Con la mejor intención, dice, hombre, pues esta piedra mejor vamos a dejarla bonita, ¿no? Pero nos hubiera gustado que hubiese mantenido esa policromía que tuvo en su momento, que tendría que ser original. Por eso ya, bueno, ahora no se deja tocar nada. Hay cosas muy bonitas que hemos estado, por ejemplo, en ese coro, fijaos, esas pechinas que sujetan como son las especie de miradores, ¿no? Son también en piedra, pero no han dejado tocarlo y dicen, espera a ver lo que hay debajo. No sé cuál es el origen de la piedra, ¿no? No, eso es pintura, es pintura. Pero claro, es una pintura muy tosca que se hizo
pues igual se ha hecho en el siglo XX, pintura de la que daban en casa, pues aquí también lo pintamos y que quede ya, bueno, pero sabemos que hay, posiblemente esté tapando otras pinturas que son originales. Por eso lo bueno que tiene es no hacer esas restauraciones caseras que con muy buena intención, pero a veces no sabemos lo que hay, ¿no? Entonces hay que dejar ver qué es lo que había en cada sitio. La figura principal es la patrona, Santa Eugenia. Es muy original su vida. Es una mujer que es romana y por lo tanto sus padres, el padre era el gobernador de Alejandría. Entonces esta niña con 12 años había leído un montón de libros, conocía perfectamente griego, latín y no sé, varias lenguas, y entonces ella conoce por los estudios el cristianismo. Y pues tiene unos ayos, unos protectores que resulta que son cristianos. Y entonces pues la van instruyendo en el cristianismo. Y entonces es cuando su padre, pues, una muchacha ya de 15 años, 16, edad casadera en esa época, y le quiere casar pues, con un noble, pero pues lo de siempre, ¿no? No la convence y tal, y decide escaparse de casa con sus protectores, y en el camino pues decide bautizarse, un obispo le bautiza, y pasando junto a un monasterio, pues ve, dice, esta es la posibilidad que tengo de huir de estos matrimonios que yo no quiero, ¿no? Y entonces, claro, pero no puede entrar en un convento. Entonces se corta el pelo, se disfraza de hombre y entra como Eugenio, no como Eugenio. Sí. Bueno, entonces ella se viste de hombre, entra en el monasterio, pasan unos pocos años, pues era un monje muy devoto, y muere el abad. Se elige un nuevo abad y le eligen a ella. Bueno, nadie sabe que es mujer. Y entonces ahí es donde viene un poco la historia. Tiene fama porque además conocía algo de medicina, había hecho sus estudios también, y una mujer poderosa de la corte de la nobleza le pide ayuda, pues cura una infección o algo de esto, y entonces se enamora de esta mujer. Ya, pero claro, como la otra no le da ni bola, evidentemente, entonces se enfada y la denuncia ante el gobernador. El gobernador era su padre. O sea, pero bueno, la denuncia porque la ha violado y que no sé cuál, bueno, entonces, claro, viene el juicio. El gobernador manda detener a esos monjes con el abad en la cabeza. Y en el juicio cuentan que, claro, él trata de salvarse y de decir, mira, que no es posible. Y entonces cuentan que en el juicio se abre el hábito, descubre los pechos y le dice, soy tu hija, soy... Y entonces, claro, evidentemente esa historia que había contado aquella Melania no podía ser, no, que había sido violada por él. Y entonces, bueno, pues todo aquello se cambia, ¿no? Hasta el punto que el padre se convierte, es ordenado sacerdote también y muere mártir también su padre, y ella también murió mártir en Roma. Ella con su madre y una hermana fundan un convento, un monasterio femenino, que en el siglo III no había, solo había masculinos. Pero al final acababan es una pelea con el No, murieron todos. Sí, fue martirizada en Roma. Bueno, pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Quiere una mujer para salvarse, pues se viste de hombre y bueno, pues eso. Una parte es la leyenda y claro, las leyendas se mezclan con la realidad. Hay parte de verdad y parte
pues ya sabes, sobre todo siglo XVII y XVIII se engordan mucho las historias, ¿no? No sabemos qué había aquí, posiblemente otra imagen que se perdió. Todos estos puntos tienen distintos, se han descubierto sepulcros. Aquí también este altar, le vamos a quitar, es muy moderno, ya se ve, pero claro, son familias que lo donaron en los años 30, 40 y todavía quedan familiares. Es que esto lo donó mi bisabuelo, mi abuelo. Entonces la idea es que ahora cuando se arregle esa ventana, esto se le va a desmontar y se le pone atrás, que tiene un espacio, porque aquí hay otro sepulcro. Y entonces, claro, es una pena que esté tapado, ¿no? Sí, sí.